Bueno, muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento enorme por participar a esta convocatoria para esta conferencia. Estamos habilitando esta nueva modalidad, incursionando esta nueva modalidad, ocupando la tecnología para poder acercarnos y dar una conferencia, poder avanzar en lo que es estas charlas y estas capacitaciones, sin movernos de casa, siempre conservando la salud. Vamos a ir a proponer en el día de hoy una jornada, una conferencia promovida por la agencia de Machagay y la experimental de Sespeña, junto con Cambio Rural. Ahí nos están viendo la jefa de la agencia de Machagay, que está con Oscar Marcón. Y la propuesta para el día de hoy es una conferencia sobre escenarios económicos post-COVID-19 para la ganadería. Tema candente y crucial, más que nada ponernos a pensar hacia adelante, y para hoy hemos convocado como disertante, yo creo que una persona que todos conocen, un excelente profesional, es el licenciado Martín Gileta, de la experimental del INTA de Manfredi, Córdoba, como para nombrar un poco las características del disertante que vamos a tener hoy. Martín Gileta es licenciado en Administración Rural, es Master in Business Administration, Magíster en Gestión de Integración Regional, y está cursando un doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad de Córdoba. Realmente es un lujo poder contar con él en esta conferencia. Es investigador en Economía del Experimental del INTA de Manfredi. Él pertenece a INTA desde el año 2005, donde ingresó por concurso. Integra el grupo de Economía, en el cual participa activamente en proyectos nacionales, en proyectos regionales. Es docente de la universidad, más allá también por una innumerable cantidad de trabajos que ha escrito y charlas y conferencias que se encuentra dando. Realmente es un honor, un lujo que podamos contar con Martín. La propuesta de hoy en el temario es que incursionemos en temas como escenarios económicos globales post-pandemia, desde el punto de vista del sector ganadero, mercados internacionales de carnes, también ver la demanda china, un tema interesante que asoma allí como oportunidad, y el sector ganadero en Argentina y el contexto económico global. Realmente un tema de mucho interés, y también disponemos de un excelente disertante que a partir de este momento vamos a contar con él en su presencia y tiene su tiempo. Una pequeña recomendación a todos los que se suman y se van sumando. Está Néstor Sampor y Claudio Vallejos, los encargados del grupo de comunicaciones de la experimental, que van a ir viendo aquellos que se encuentren utilizando el chat, que está en la parte inferior, la forma en la que ustedes pueden hacer algunos comentarios y dejarnos algunas preguntas. Vamos a dejarle a Martín que desarrolle su charla, y luego de allí ustedes también en el mismo chat tienen la posibilidad de levantar la mano y hacer un intercambio con respecto a las preguntas que puedan luego hacerle al disertante. Así que, Martín, es tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todos, tardes, noches. Para mí es siempre un gusto poder compartir estos espacios de análisis y de reflexión sobre lo que acontece en el sector agropecuario, y más en un contexto como el actual, donde la humanidad está viviendo un fenómeno en el cual no tenemos antecedentes. Y interesa particularmente repasar entonces lo que va a suceder en materia de mercado mundial de carne, con una mirada particular del sector ganadero de la Argentina, que es el tema que nos ocupa en esta oportunidad. Dicho esto, vamos a pasar, voy a compartir con ustedes la pantalla para que comencemos a desandar la presentación. Primero, vamos a tratar de, en este análisis, no adentrarnos en la coyuntura puntualmente de lo que ocupa todos los medios por estos días. Estamos todos, por cierto, ya agotados y apabullados de tanta información, sino tratar de mirar básicamente el día después. Es decir, ¿qué nos pueden deparar los escenarios a futuro mirado desde el punto de vista del gran mercado mundial de proteínas animales y de carnes en particular, que es el tema que hoy nos interesa? Sin embargo, vamos a hacer un repaso muy breve de cuándo aconteció este proceso y cómo rápidamente se propagó a lo largo del mundo. Esto tuvo por foco a Asia, a China en particular. China reportó
este problema el 31 de diciembre del año pasado. Hay hipótesis muy ciertas de que por lo menos 2 meses antes ya el virus estaba circulando y estaba en conocimiento de las autoridades chinas. Lo cierto es que el nivel de propagación ha sido fenomenal, y esto a consecuencia de esa demora precisamente en información. Ahora, cuando uno trata de ver cuáles pueden ser posibles efectos de esta pandemia en lo económico, ahí es cierto de que no tenemos antecedentes inmediatos para hacerlo. Uno sí podría, en esas referencias de lo que ha sucedido a lo largo de la historia del capitalismo, buscar algunos episodios que han sido de diseminación global, y al respecto de eso podemos encontrar lo que fue el crack del año 29, que dio lugar a la Gran Depresión, que afectó a todo el mundo, o el episodio más reciente con la crisis de los subprime, es decir, de las hipotecas de alto riesgo, también en los Estados Unidos, y de allí se disemina al resto del mundo entre los años 2007 y 2008. Ahora, es cierto también que en ambos casos, ambos shocks económicos tuvieron un factor del propio sistema como desencadenante. En este caso, no estamos hablando de un factor económico, sino que estamos hablando de un factor biológico. Entonces, esto ya genera un gran signo de interrogación, porque la dinámica del virus todavía está siendo estudiado, con lo cual nadie lo conoce, y no se puede aventurar la duración ni la prolongación de la epidemia. Sí, es cierto de que ya empezamos a tener un dato que genera muchas dudas y que tiene que ver con que el efecto cruzado que está produciendo el virus en la economía se da por una doble vía. Por un lado tenemos un brutal shock de oferta. Pensemos que prácticamente la mitad de la población del mundo está bajo un régimen de cuarentena rígido, con lo cual esto determina cierre de empresas, de industrias, y la oferta se retrae fuertemente, pero a su vez se transmite la demanda, generando también un segundo shock, esta vez de demanda, porque eventualmente las industrias, los sectores parados, no pagan salario, cae el ingreso, cae la productividad, se destruyen empleos, con lo cual se desploma también la demanda, y esto sí es un fenómeno en términos económicos absolutamente inédito en la historia del capitalismo, ¿no? Ahora, cuando uno empieza a mirar películas y trata de ver qué va a suceder en el día después, cuando la epidemia disminuya los efectos, bueno, ahí hay una enorme gama de pronósticos. Yo sinteticé las que me parecen que son más relevantes. Acá hay básicamente 3 hipótesis de peso, y que detrás de ellas hay personas que son muy escuchadas en el ámbito de los negocios, del sistema financiero, que al fin y al cabo son las expectativas que marcan lo que va a suceder. Está la hipótesis de que el mundo puede encaminarse a una recuperación muy intensa. A los economistas les gusta esto de utilizar en lugar de números, letras, y le pone la B corta. La B corta podría retomar la tasa de crecimiento muy alta impulsada por las economías emergentes. Pero no falta también la hipótesis de quienes sostienen de que después de esto puede que no exista tal repunte, y el mundo entraría en un proceso de desaceleración, que continuaría la desaceleración que ya se venía dando, con lo cual ahí estamos hablando de una depresión prolongada, sin rebote en el corto plazo, y esto es claramente un escenario muy pesimista. Quienes están detrás de estas hipótesis, por ejemplo, estamos hablando de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía. Y también una tercera hipótesis que tiene que ver con un escenario más volátil de recuperación, pero también de nueva ola de contagios, de nuevas caídas, y eventualmente de nuevas recuperaciones, y esto podríamos marcarlo como un escenario intermedio. Entonces, desde ese punto de vista, podemos trabajar bajo estas 3 hipótesis y tratar de hacer nuestro propio análisis. Ahora, ya empieza a haber algunos pronósticos respecto de cuál va a ser el número que va a tener este 2020 para la economía mundial. Bueno, el Fondo Monetario Internacional está diciendo de que este año la economía del mundo va a caer un 3%, y lo compara con el episodio económico anterior, que fue la crisis financiera. Fíjense ustedes que en la crisis de las hipotecas de los Estados Unidos, el mundo cayó un 0,1%, y en el contexto de esta pandemia, que el Fondo Monetario lo llamó el gran confinamiento, en un escenario que podemos considerar optimista, porque esto parte de asumir de que no va a haber una nueva ola de recontagios en el hemisferio norte, por lo menos en los países que han sido foco de la epidemia, la caída del 3% es una caída realmente de magnitud.
Ahora, ese 3% no le va a pegar a todos por igual, es decir, que no va a ser una caída homogénea en términos de regiones, porque fíjense ustedes que en el caso de las economías centrales avanzadas, de Estados Unidos, Europa, Japón, la caída proyectada por el propio Fondo Monetario habla de el doble, es decir, una caída de 6 puntos del Producto Bruto de estos países, mientras que en el caso de las economías emergentes en desarrollo prevé una caída mucho menor de 1/3 del promedio mundial, que sería una caída del 1%. Con lo cual está claro de que caída va a haber, que esa caída va a ser muy fuerte, pero no le va a pegar a todos los países y regiones por igual. Van a ser particularmente afectadas las economías centrales, en los cuales además la epidemia ha sido desmadrada desde el punto de vista del control sanitario, mientras que las economías emergentes, sobre todo las economías del Asia-Pacífico, que a nosotros nos interesan porque son fundamentalmente nuestros socios comerciales, la caída proyectada es menor. Ahora, un dato que interesa mostrar también acá respecto de este escenario tan pesimista es lo que se prevé para el año 2021, que si bien parece algo de fantasciencia estar hablando del 2021, cuando estamos todavía en medio de la pandemia, lo cierto es que el Fondo Monetario está hablando de que el Producto Mundial puede crecer 5,8% el año 2021, con las economías centrales creciendo al 4,5%, pero con las economías emergentes creciendo al 6%. Y si uno mira puntualmente China, estamos hablando de que China puede llegar a tener una tasa de crecimiento del 9,2% año 2021, que es una tasa de crecimiento que economía ya la había dejado atrás desde hace por lo menos 3 años, con lo cual este es un dato positivo y que abona un poco la hipótesis del crecimiento en forma de V-corta, es decir, de que el mundo post-pandemia, bajo la locomotora, bajo la tracción de las economías asiáticas, tendría un proceso de recuperación intensa. Mientras tanto, sabemos que la economía son expectativas, y cuando hablamos de expectativas estamos hablando de el nivel de incertidumbre que tienen los agentes económicos que toman decisiones hoy que tienen efectos en la economía mundial. Y este gráfico lo que muestra es el pico de incertidumbre política en los agentes económicos respecto a las políticas económicas de los Estados Unidos. Acá ni siquiera estamos hablando a nivel mundial. Se supone que dentro de los Estados Unidos hay algunos factores que dan mayores certezas en lo que respecta, por ejemplo, a activos financieros, y sin embargo estamos hablando de un pico de incertidumbre política que es solo equiparable con lo que fue la plena crisis financiera de las hipotecas en los Estados Unidos, muy superior a los eventos que sucedieron en el medio, como fue la crisis de deuda soberana de Europa, como fue el tema del Brexit, que hace poco tiempo el mundo discutía eso como el gran cisne negro, mucho mayor incluso al que se generó por la disputa comercial entre los Estados Unidos y China, que fue el episodio más reciente, y que preocupó a todo el mundo, y entre ellos a la Argentina. Con lo cual, esto está hablando a las claras de que las expectativas de los agentes económicos se han deteriorado. En el medio de ello empezamos a hablar de cuestiones reales, es decir, cómo esto le va a pegar más allá de las expectativas a la economía, y empezamos a mirar a los mercados que a nosotros nos interesan. Estos son los índices de precios que elabora el Banco Mundial para la canasta de commodities. Ahí tenemos los bienes vinculados a la energía, a las materias primas agrícolas, que la curva en verde está resaltada, y metales y minerales. Acá sí uno puede sacar dos conclusiones. Primero, de que estos precios ya se venían ajustando hacia la baja, previo a la pandemia. La duda es cuánto más pueden seguir bajando estos precios, consecuencia de lo que está sucediendo. Pero también podemos sacar una segunda conclusión importante, que si bien todos estos precios han venido cayendo y pueden tener nuevas bajas, las materias primas agrícolas son las que menos han caído, y esto tiene que ver básicamente con una cuestión de elasticidad de demanda. Que la demanda de alimentos sigue estando dinámica en el mundo firme, y se sabe, y esto podemos aventurarlo, que de todos los bienes, lo que menos va a caer en términos de comercio y de precio va a tener que ver con los alimentos en general. Y lo podemos ver desde este punto de vista, que es un índice que elabora Standard & Poor's, que tiene que ver básicamente con los commodities agrícolas, y fíjense ustedes que ahí la caída ha sido moderada, es decir, pleno efecto de la pandemia, estos precios han caído solo un 9%, mucho menor caída de lo que han registrado otro tipo de bienes en el comercio internacional. Cuando nos salimos de la canasta de commodities y analizamos los alimentos, ahí nos encontramos con una película similar, pero con algunos rasgos más preocupantes, porque los alimentos sí han caído con fuerza. Eso lo podemos ver en la gráfica de la izquierda. Fíjense ustedes que comparado a los últimos 4 años, esto es lo que se viene dando en el mercado mundial de alimentos en lo que va del año 2020, pleno efecto de la pandemia.
Y esto si lo abrimos respecto a algunas canastas de bienes, entre ellos productos lácteos, carnes, azúcar, cereales y aceites vegetales, donde algunos de estos productos empiezan a manifestar caídas realmente significativas e importantes. Sí, aquí podemos adelantarnos en que dos productos que interesan mucho a la Argentina, que tienen que ver con cereales y carnes, esos bienes vienen todavía manifestando una resistencia a la baja, y sobre este tema vamos a volver un poquito más adelante. En principio, cuando tratamos de mirar estos escenarios a futuro, no hay ninguna duda de que el foco tiene que estar puesto en China. Si el mundo se encamina a una recuperación, y más aún si esperamos una recuperación intensa, bueno, mucho va a depender de lo que sucede en China, que es hoy la locomotora del mundo, más aún si miramos la demanda mundial de alimentos. Y lo que podemos ver son datos alentadores en lo que a China refiere, porque empezamos a ver ya una reversión del contagio, una liberación progresiva de la cuarentena en las principales ciudades chinas. Si miramos a Beijing, a Shanghái, las grandes ciudades de consumo en China hoy están operando prácticamente el 70-80% de su funcionamiento normal, con lo cual estas ciudades están prontas a alcanzar la normalidad plena. Desde este punto de vista se abona la hipótesis de una recuperación en forma de V-quarter, y esto lo podemos empezar a ver en los últimos meses de este año, probablemente el último trimestre. Y puntualmente esto se va a trasladar a volver a recuperar firmeza en la demanda mundial de alimentos en general, pero enfáticamente a carnes, donde ahí sí, previo a la pandemia, veíamos un papel de China en el mercado mundial que era determinante. En una mirada de la Argentina con respecto a China, interesan puntualmente estos puntos, porque China es un factor de demanda determinante y gravitante en lo que hace a soja, en el complejo soja, pero puntualmente en lo que hace a poroto, porque son los grandes importadores de poroto de soja, que en lo que hace al complejo de proteínas animales, pero fundamentalmente carne, tanto bovina como porcina, sobre esto también vamos a hacer unas referencias, y es clave acá cómo acontece el proceso de negociación entre China y Estados Unidos, que previo a la pandemia ya habían alcanzado algunos términos del acuerdo en lo que se debe llamar la fase 1. Esto empezaba a bajar un poco la espuma de la guerra comercial, empezaba a sentar las bases de un futuro acuerdo, y todo esto quedó postergado consecuencia de la pandemia. Bueno, va a ser muy importante seguir de cerca estas negociaciones, ver los términos de ese acuerdo, o eventualmente esto pueda interrumpirse consecuencia de que surjan algunos conflictos a ese nivel alto de geopolítica mundial, que también es probable. Cuando bajamos esto al escenario doméstico, nos encontramos con que la Argentina, si fuese la economía argentina un organismo, este organismo se ha contagiado por el virus, y es un organismo que tiene el agravante de enfermedades previas. La situación macroeconómica de la Argentina es una situación particularmente frágil, con lo cual los escenarios negativos que va a generar esta epidemia le van a pegar doblemente fuerte a la economía nacional. Ahora hay un tema clave que se plantea por estos días, que va a terminar de definirse en el mes de mayo, el mes actual en curso, y que tiene que ver con la reestructuración de la deuda. Uno de los problemas de nuestra macroeconomía es el nivel de deuda, es decir, está en riesgo la solvencia externa de la Argentina. Argentina está en pleno proceso de reestructuración, y ahí se abren básicamente dos escenarios. Un escenario donde se logra una reestructuración acordada, con, por supuesto, quita y extensión de plazos. Esta es la propuesta que ha hecho la Argentina. Ya tiene una negativa de parte de un grupo de acreedores, se va a terminar de definir en las próximas semanas. O un segundo escenario donde la Argentina entra en un proceso de no acuerdo y de default total, abierto, con su efecto parcial, con litigiosidad, lo cual claramente pone a la Argentina de cara a un escenario muy complicado en los próximos años, dadas las restricciones fiscales de recursos propios que tenemos, y además el no acceso, la no posibilidad de acceder al mercado voluntario de deuda, que Argentina, como el resto de los países, va a necesitar utilizar como instrumento para financiar lo que se está haciendo en el medio, para paliar los efectos de la epidemia. Con lo cual cabe la pregunta aquí de, bueno, ¿cómo en este proceso de reestructuración de deuda y de venir de nuestra economía nos puede impactar el mercado mundial con lo que está sucediendo con la pandemia? Ahí hay que decir de que empezamos a ver algunos datos que nos van a impactar por distintas vías. Uno, lo que está sucediendo con el mercado del petróleo en el mundo. El precio del petróleo se desplomó. Acá lo que estamos viendo es una serie de precios. El petróleo tiene dos grandes referencias: el Brent, que es para el petróleo europeo, y el WTI, que es Texas, que es la referencia que utiliza la Argentina. Lo que importa acá, más que la serie, es ver la brutal caída que ha tenido esto. Esto se corresponde por efecto de la pandemia, por la implosión de la demanda,
los pozos petroleros en el mundo no pueden parar la producción, hay una incapacidad física de almacenamiento, con lo cual los mercados dan cuenta de esta imposibilidad y ajustan fuertemente los precios, hasta llegamos a tener precios negativos en los mercados del futuro del petróleo. Esto tiene que ver con una cuestión de implosión de la demanda, pero tiene que ver también con una crisis que se desató dentro de los propios países exportadores de petróleo, que es la OPEP, donde ahí cayó mucho las posiciones de Rusia y de Arabia respecto de qué hacer con la producción. Lo cierto es que se desplomó el precio del petróleo convencional y esto genera una enorme duda respecto a lo que va a suceder con los recursos no convencionales, con el shale oil, que tiene que ver básicamente con el sustituto de este petróleo, donde la Argentina tiene un enorme yacimiento que es Vaca Muerta, y donde ahí había grandes expectativas respecto a las posibilidades futuras de exportación. Esto está claro que con estos precios para el petróleo durante un buen tiempo, todos los proyectos de inversión en los yacimientos no convencionales pasan a carecer de viabilidad económica. Esto naturalmente va a tener que ver con lo que veamos en Vaca Muerta. Ahora, si la Argentina pasa a tener un recurso menos de generación de divisas en el corto plazo que tiene que ver con los recursos energéticos, tenemos que mirar los mercados en los cuales la Argentina sí está presente y tiene altísimos niveles de competitividad, y es nuestra principal fuente de ingreso de divisas, que son los commodities agrícolas, y ahí lo que vemos es que el complejo soja, tanto poroto como harinas proteicas, lo mismo para trigo, lo mismo para maíz, todos estos precios acusaron los efectos de la pandemia y la retracción del mercado mundial. Y si miramos puntualmente también algo derivado de lo que sucede con el mercado del petróleo, es que la baja del precio del petróleo está arrastrando a la baja los precios de los biocombustibles, que se utilizan como corte en el consumo de combustible doméstico, es decir, biodiesel para el caso del gasoil y bioetanol para el caso de las naftas. Y acá pensemos un dato que es muy relevante, y es que el 40% del maíz en los Estados Unidos tiene por destino el etanol, con lo cual la caída del precio del crudo desploma a su vez el precio del etanol, que es un factor fuertemente bajista en el mercado de commodities agrícolas en particular y de maíz específicamente. Sin embargo, lo único que sube acá es el precio del oro, y eso ¿por qué? Bueno, básicamente por la apetencia de reserva de valor que tiene el mercado financiero. De manera que en materia del mercado de commodities agrícolas uno ve que se intensifican los factores bajistas. Hay en este contexto estimaciones de cosecha récord en lo que hace a Sudamérica, fundamentalmente Brasil, a la par de que se desacelera la demanda en China, en esto de guerra comercial, prepandemia, más peste porcina africana. Sobre esto vamos a hacer algunos comentarios después, y el efecto de la pandemia actual. Brusca caída del precio del crudo que arrastra los biocombustibles, y esto genera a su vez lo que los economistas llaman vuelo a la calidad, fondos de inversión internacional que buscan refugio de valor en activos financieros seguros, que son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, desarmando posiciones entre ellos en el mercado de commodities. Con lo cual crece la inestabilidad, crece la incertidumbre, consecuencia de eso hay una fuerte devaluación de las monedas de quienes son nuestros socios comerciales, se están devaluando prácticamente todas las monedas de las economías emergentes. Miremos por estos días lo que ha venido sucediendo con Brasil. Se generó a su vez un desplome bursátil solo equiparable al que sucedió allá por la década del 80, fuerte reposicionamiento en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y los países centrales responden a esto con una nueva ola de baja de tasa de interés que van a generar una fuerte expansión del crédito en los próximos meses. Esto es una buena noticia en el sentido de que va a haber un escenario financiero muy líquido, pero con expectativas muy deterioradas. Sobre esto también cabe una pregunta, que es la que aparece resaltada así respecto de, ¿fue el coronavirus la excusa que el sistema financiero estaba necesitando para corregir una burbuja? Bueno, tal vez sí, esta corrección bursátil que se ven en los mercados, de una u otra manera se iba a dar. Bueno, el coronavirus vino a ser esa aguja que terminó pinchando esa burbuja. ¿Impacto en la economía argentina? Bueno, fundamentalmente pensemos que Argentina es una economía que no tiene margen de políticas fiscales expansivas, con lo cual este va a ser el tercer año consecutivo de fuerte recesión. Se va a incrementar la presión en el mercado de cambio, en el mercado del dólar, no hay ninguna duda con eso, y lo vamos a ver a través de una brecha creciente. Se deterioran las expectativas inflacionarias y naturalmente esto genera más tensión en el proceso de reestructuración de deuda. Proyecciones preliminares por el momento: este año la economía argentina puede caer entre 6 y 8 puntos. Esto es
equiparable con la crisis de 2001-2002. En aquel momento la economía cayó un 12%, con un déficit primario, es decir, antes de interés y la deuda, que pudo ubicarse en 5 puntos de producto, que es un nivel de desequilibrio significativo. Sin embargo, cuando uno analiza el tipo de cambio de la Argentina hoy, encuentra esta serie que elabora el Banco Central, y acá lo que interesa es estos niveles de tipo de cambio que la Argentina tiene, comparativamente con los principales socios comerciales. Lo bueno es que si bien no están los valores que supo estar entre el 2003 y 2008, bueno, también se ha despegado de este piso que era el tipo de cambio que Argentina llegó a tener allá por diciembre de 2015. Con lo cual es un tipo de cambio que todavía en términos de competitividad nos da cierto respiro. Ahora, claro que ese dólar no le impacta a todos los sectores exportadores por igual. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene derechos de exportación. Este es el mapa de los derechos de exportación de la Argentina. Después de algunas idas y vueltas, algunos de estos derechos de exportación se corrigieron a la baja, que son todo este listado que están viendo, salvo el maní y la carne porcina. El resto tiene que ver con specialties y productos asociados a economías regionales. Otra serie de estos derechos de exportación han quedado sin cambio, entre ellos el vinculado a los cereales, a lácteos y a carne bovina y aviar, y solo uno de estos se modificó al alza, que tuvo que ver con el complejo soja, poroto y subproductos, al cual se le incrementó 3 puntos y le quedó un derecho de exportación del 33%. Esto es importante, ¿por qué? Porque el tipo de cambio que veíamos antes de la economía argentina, para estos sectores puntuales de exportación, importantes generadores de divisa, el tipo de cambio vigente es un tipo de cambio menor, consecuencia de los derechos de exportación. Algunos movimientos, algunas variables que interesan al sector, tiene que ver lo que viene pasando con ese dólar comercial, que tiene que ver el dólar al cual se liquidan las exportaciones, con todos los derechos de exportación. Y si bien uno tiende a pensar de que el dólar está anclado en Argentina, la realidad es que ese dólar se ha venido utilizando. No a ritmo de inflación, pero bastante parecido. Con lo cual esto presagia una necesidad de dólares que tiene la Argentina, la necesidad de evitar por todos los medios de que el dólar se atrase. Es decir, Argentina necesita imperiosamente hacerse de dólares, y la única vía activa que va a tener de dólares en Argentina pasa básicamente por las cadenas agroalimentarias. Descontado vaca muerta como un potencial generador de divisas, el agro pasa a ser clave en la generación de divisas para la Argentina en los próximos años. Y la correspondencia de esto tiene que ver también con la baja de tasa de interés, que es un proceso que se viene dando intensamente y que esto oxigena las finanzas de todos los sectores de actividad, pero entre ellos el sector agropecuario. Ahora, en términos de reservas internacionales, que sería el poder de fuego que Argentina tiene para contrarrestar los efectos de la pandemia, las reservas internacionales de la Argentina están muy acotadas, y cuando analizamos básicamente de este nivel de reservas, cuántos serían de libre disponibilidad, cuánto es el poder de fuego real para atender eventuales necesidades de recursos, tenemos menos de 10.000 millones de dólares. Todo lo demás tiene que ver con depósitos de dólares en el sistema financiero, swap con China, con lo cual eso no se puede utilizar. Esto denota la fragilidad de la Argentina para enfrentar esto. En este escenario, ¿cómo está posicionado el sector ganadero? En el sector ganadero vemos algunos indicadores. Por un lado, está claro de que hay una caída en el consumo de carne en Argentina, de carne bovina específicamente. La buena noticia es que esa caída ha sido moderada, pese al régimen de cuarentena y al deterioro del ingreso de los hogares. Sin embargo, cuando uno analiza posible devenir, interesa acá más que ver el plano doméstico, ver el mercado mundial. Y cuando uno ve el mercado mundial y pone foco en China, lo que uno ve es que China, incluso en plena pandemia, continúa importando volúmenes récord de carnes en general y bovina en particular. Sobre eso hay que agregar que el efecto de la peste porcina africana, gran problema que afectaba a China pre-pandemia, no se expresó plenamente. Vamos a ver algunos números de esto, y el efecto de China acá es clave respecto de si se encamina hacia una recuperación en forma de V corta, y hoy la mayoría de los indicadores dan cuenta de esto. China ya va a empezar a dar indicios de una rápida e intensa recuperación en los últimos meses de este año. Ahora, el tema sanitario porcino es clave, no solo en el mercado de carne porcina, sino de carne bovina. ¿Por qué? Pensemos algunos números que son elocuentes al respecto. China explica la mitad de la producción mundial de carne de cerdo, produce 56 millones de toneladas, en un stock estimado del orden de las 450 millones de cabezas. Ahora, es un país que consume 54 millones de toneladas, a razón de 40 kilos habitante año, y es, después de la carne de pescado, la carne más consumida,
que tiene China. Es el 40% del consumo doméstico total de carne. El 50% del stock porcino en China se ha visto afectado por este problema sanitario de la peste africana, con lo cual va a necesitar suplir vía importaciones su fuerte consumo local, pese a que este pueda caer a algunos puntos, y lo está haciendo. Cuando uno analiza qué necesidad de importación va a tener China, bueno, no alcanzan las exportaciones de los principales exportadores mundiales para abastecerla. Ahí tomamos en cuenta Estados Unidos, Canadá, Europa y Brasil, y estamos todavía muy lejos de alcanzar la necesidad de carne porcina que va a tener China de parte del mundo. Y no es solo un problema chino, esto está afectando buena parte del sudeste asiático, con lo cual lo que está comprometido aquí es el 60% del stock porcino mundial. Esto da cuenta de la magnitud del problema, de la insuficiencia de carne porcina que va a tener el mercado mundial, China en particular, y de cuándo esto se va a trasladar al precio de las demás carnes sustitutas, entre ellas la carne bovina, donde China viene mostrando un desempeño extraordinario. Y si no tenemos esto, en pleno periodo de pandemia, ese Q1 significa el primer trimestre de este año, pleno efecto de la pandemia, China estuvo importando estos valores y estos volúmenes de carne porcina y bovina. Comparativamente al periodo inmediato anterior, o igual periodo del año anterior, fíjense ustedes que lejos de caer las importaciones continuaron aumentando. Y si miramos la película un poquito más larga, nos encontramos con estos datos. Estas son las importaciones que hace China del mundo, de carne bovina y porcina, en los últimos 20 años. Fíjense ustedes que de acuerdo a USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, China va a importar en el año 2020, año del gran confinamiento y de pandemia, casi 4 millones de toneladas de carne porcina y 2,5 millones de toneladas de carne bovina, y esto todavía no descuenta totalmente los efectos de la peste porcina en el resto de los países del sudeste asiático. Pero más que esto, interesa ver la película. Fíjense ustedes que China sale al mercado de carne porcina allá por el año 2007, desde entonces tuvo esta escalada, y en el caso de la carne bovina, China empieza a importar carne bovina en el año 2002. De no importar nada, pasa a importar en pocos años 2,5 millones de toneladas. Esto da una idea de la magnitud de la necesidad de consumo de carnes que China tiene, y estas son tendencias que han venido para quedarse. Y ha sido una locomotora de lo que sucede a nivel mundial, porque el comercio mundial de carnes, las 3 carnes principales, aviar, vacuna y porcina, en 20 años se duplicó. Las importaciones mundiales pasaron de 12 millones a 27 millones de toneladas. El 32% de esto tiene que ver básicamente con carne vacuna. De manera de que está claro de que el mercado de proteínas animales y cárnicas en particular es un mercado de altísima demanda, de precios sostenidos y con posibilidades infinitas para los países con capacidad de exportar. Consecuencia de lo cual, este excedente de demanda está sosteniendo al alza los precios. Esto es lo que ha venido sucediendo con el precio real de las carnes en el mundo, descontada la inflación del mundo. Fíjense ustedes que al inverso de la película que vemos en commodities, en el caso de las carnes, estos precios han seguido subiendo. ¿Y cómo le ha ido a la Argentina en este mercado? Bueno, la Argentina ha tenido algunos indicadores muy buenos en los últimos años en materia del complejo de proteínas cárnicas. Esto es lo que ha sucedido en materia de consumo comparado entre el 2015 y 2019. Fíjense, el consumo de carne porcina en Argentina aumentó un 40%, el consumo de carne de pollo solo un 6% y la carne bovina retrocedió. Esto está hablando a las claras de una tendencia que vino para quedarse. Menos consumo de carne bovina, más consumo de carnes alternativas. Esto le quita presión a la carne bovina respecto a los precios del mercado local, y esto le da oxígeno a las carnes alternativas, sobre todo a la carne porcina, de crecer en consumo doméstico. Con lo cual la canasta de consumo queda integrada de estas dos maneras. Pasamos a tener, en los últimos datos, un consumo de 51 kilos de carne bovina, 16 kilos de consumo de carne porcina en Argentina y 46 kilos de carne de pollo habitante año. En términos de producción comparada, la carne bovina aumentó la producción casi un 15%, un 12% lo hizo la carne porcina, un 30% la carne aviar, y en términos de exportaciones, acá el dato es muy importante porque fíjense ustedes, lo porcino da muy alto porque
los volúmenes eran prácticamente inexistentes, cualquier pequeño salto da una magnitud muy fuerte, pero la carne bovina, en cambio, creció en exportaciones un 172%, y esto habla a las claras del efecto del mercado internacional traccionando eso. En el medio de la Argentina, sectorialmente, ¿cómo está frente a este contexto? Desde el punto de vista del stock, la Argentina vino creciendo en los últimos años en materia de stock, por supuesto que con algunas restricciones, y ese stock tendió a estabilizarse en los últimos años. En términos de existencia según distintas categorías, había dudas respecto de los altos niveles de faena de hembras, que si esto podía pronunciar un proceso de liquidación de hembras muy importante que afecte el stock. Bueno, no es lo que sucedió. Esto tiene que ver básicamente con el mercado de la vaca en China. Es cierto que puede haber alguna burbuja respecto a precios, y esto generó un gran negocio y que generó a su vez una fuerte venta de vacas. Lo cierto es que los sistemas, sobre todo de cría en Argentina, pudieron aprovechar ese contexto para sacar de circulación de los sistemas vacas improductivas. Y eso lo vemos cuando uno analiza a partir de los datos de stock algunos indicadores que tienen que ver con tasas de destete, con tasas de indicadores reproductivos, y uno empieza a ver alguna, aunque leve, mejora al fin de esos indicadores, y eso fue posible básicamente porque la Argentina tuvo salida comercial, una categoría de animal que antes no tenía precio y que en los rodeos tiene bajos niveles de eficiencia. Acá aparece un dato muy importante, y es que esto está afectando el sector de la industria frigorífica en Argentina a consecuencia de la cuarentena, y la verdad es que los niveles de faena, si uno lo compara con igual periodo del año anterior, estos son datos del primer trimestre de este año, comparado con lo que fue el primer trimestre de 2019, fíjense ustedes que la faena incluso aumentó. Este es un dato muy positivo, y es un dato positivo también de que la participación de las hembras en la faena haya empezado a corregirse también, y haya incrementado levemente la participación de los machos, sobre todo en novillos, que es lo que el mercado internacional está pidiendo. En términos de exportaciones, fíjense ustedes que las exportaciones ya hoy están explicando el 23% de la producción total de carnes en Argentina. La otra cara de esa moneda tiene que ver con el consumo, que está explicando hoy el 77%. La Argentina, de seguir este ritmo, se encamina a una relación 70-30, 70% consumo local, 30% exportaciones, con un consumo aparente interno del orden de los 50 kilos habitante año, lo cual, digamos, en términos de consumo total de carne, en la Argentina está por encima de los 100 kilos, que es, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un nivel de consumo de carne propia de países desarrollados, no de países en vías de desarrollo. El mercado, claramente China, lo es y lo seguirá siendo, y cada vez más. China viene explicando a razón de casi el 70% de nuestras importaciones totales, con lo cual tiene un papel definitorio en el mercado mundial de carne, y de carne bovina en particular. Y esto incluso se vino dando en el primer trimestre de este año. Fíjense ustedes que la barra verde aquí son la evolución de las exportaciones en volumen, mes a mes, que ha venido haciendo la Argentina respecto a los años anteriores, 19, 18, 17, 16. En los primeros 3 meses de este año, la Argentina viene exportando un volumen por encima de lo que lo hizo en igual mes de años anteriores. Con lo cual, la industria frigorífica en Argentina está funcionando plenamente, y además los envíos en el mundo vienen fluyendo prácticamente con normalidad. De manera que, como algunas consideraciones finales, uno diría de que el pánico global que está generando la pandemia sobrereacciona de alguna manera a la aversión a riesgo. Esto en algún momento se va a corregir. China podría retomar las altas tasas de crecimiento, y esto podría terminar de recomponer las importaciones en el mundo. Las tasas de interés en el mundo van a estar por el piso, y eso de tener tasas pisadas puede ser una buena noticia para volver a alentar la liquidez en el sistema financiero, y que esto pueda traccionar mejoras de precio en el mercado de commodities. Hoy lo que está oficiando como resistencia a nuevas bajas en materia de commodities agrícolas puntualmente tiene que ver con la resistencia a vender de los productores en el mundo, y no hay ninguna duda de que el mercado mundial de carnes va a retomar con fuerza al ritmo que venía manifestando antes. Sin embargo, está claro que esto va a dejar algunas secuelas y algunas tendencias con las cuales vamos a convivir en las próximas décadas. Una de ellas va a tener que ver con mayores exigencias de bioseguridad en las cadenas globales de suministro. Eventualmente habrá nuevos canales comerciales que tendrán que desarrollarse para llegar a esos consumidores más exigentes. Y sin lugar a dudas, esto puede impactar en las exigencias de nuevas normas de certificación global, que esto claramente tiene que ser un tema de agenda
para nuestras cadenas agroalimentarias, pensando en que van a ser exigencias en el mercado mundial. En el plano local, los efectos de la pandemia precipitan los tiempos en Argentina. Argentina tenía previsto un programa económico que va a durar menos de lo pensado. Esto apura mucho los tiempos y va a ser necesario que la Argentina se ponga en línea con lo que el mundo va a hacer post pandemia. Lo que el mundo va a hacer post pandemia tiene que ver con una serie de reformas que Argentina va a tener que encarar. Mucho de esto va a depender de los términos del acuerdo de deuda. Si hay un acuerdo positivo y favorable para la Argentina, bueno, hay un escenario moderadamente positivo para avanzar en esas reformas. Las medidas sanitarias, y esto hay que decirlo, han sido muy efectivas respecto a lo que ha hecho la Argentina. Las cadenas de valor agroalimentarias están perfectamente funcionando y son las primeras en que pueden capitalizar la recomposición de la demanda mundial, ni que hablar de la industria frigorífica. Cosa muy distinta es lo que vemos en Brasil, lo que vemos en Estados Unidos, lo que vemos incluso en Australia. Con lo cual no hay ninguna duda, por todo lo que estuvimos hablando, que la agroindustria va a ser un driver, un motor clave para la economía nacional post-pandemia, mucho más si lo pensamos en términos de generación de dólares. Con lo cual, yo diría, paremos aquí y iniciemos el espacio de preguntas o de intercambio, que ya estamos sobre el tiempo que nos habíamos fijado. Bueno, en principio agradecerte, brillante la conferencia, Martín. La pregunta concreta es, viendo el panorama general que vos hacías referencia a los datos macro, más globales, con una caída del PBI que está junto con México del 6.5, y con todos el marco que tenemos, que vos hacías referencia, no sabemos qué va a pasar con la negociación con la deuda externa, el panorama no es muy alentador. Si bien vos das un escenario optimista por el motor de la locomotora, como decís, China, pero ¿qué pasa con los otros mercados, por ejemplo, en Europa, con la cuota Hilton y todo lo demás? Eso concretamente. Bien, gracias, Héctor. Bueno, es cierto de que hay alguna diferencia cuando uno analiza los mercados asiáticos y de China con lo que sucede en Europa. En Europa la situación está particularmente complicada. Sin embargo, en lo que hace a cuota Hilton, que es nuestra participación en materia de carne bovina en ese mercado, hay que decirlo que este año probablemente tengamos un cumplimiento muy alto, no del 100%, pero vamos a estar en el orden del 85, 88%, lo cual es un nivel de cumplimiento en un contexto de pandemia particularmente bueno, aún teniendo en cuenta de que lo que ha afectado la cuarentena en los países europeos ha sido los canales comerciales de Horeca, vinculados a hoteles, restaurantes y catering, que es precisamente por donde se canaliza la cuota Hilton. De todas maneras, todavía esas ventas, en lo que va a ser el ciclo para este año de la cuota Hilton, va a fluir con cierta normalidad. Entonces, desde ese punto de vista, uno no avisora ahí grandes problemas. Tampoco con respecto a la cuota 481. Si bien de esa cuota el 40% son los Estados Unidos, bueno, la Argentina viene jugando fuerte en esa cuota junto con Uruguay, ahí competimos con Australia, con Nueva Zelanda, con Canadá, y tampoco debería haber problemas graves respecto del acceso al mercado europeo a través de esa cuota. Insisto, pensando incluso en un escenario muy negativo para Europa y siendo muy afectados estos canales, lo cual habla a las claras de que ya esos consumos están más que consolidados en el contexto europeo. Ahora, está claro que la atracción de la demanda mundial vía precios y volúmenes va a tener que ver básicamente con los mercados asiáticos, y ahí es donde hay que redoblar los esfuerzos de penetración en esos mercados, diversificando China. China no es solo cortes congelados con huesos, se puede entrar con congelada. La Argentina incluso tiene reglamentado el acceso con carne porcina, pero son muchos otros mercados del sudeste asiático en los cuales la Argentina puede entrar sin problema. Con lo cual, yo no veo en el corto plazo que pueda haber algo que interrumpa esta tendencia del mercado mundial. Por el contrario, yo creo que esas tendencias son
son irreversibles. Probablemente Europa no dé para mayores crecimientos a futuro, Europa sea esto, pero las posibilidades ilimitadas no las tenemos en Europa, las tenemos en el gran mercado consumidor de Asia. Gracias. Hay una pregunta en el chat que dice Silvio Pajor Flores, ¿el eslabón de cría siempre primordial, no? Sí, sin lugar a dudas, es el principal eslabón de toda la cadena. Por ahí pasa, ahí está nuestra fábrica de terneros. Es cierto de que todavía, cuando uno analiza la cadena de valor asociada a la carne bovina en Argentina, encontramos problemas de eficiencia, de productividad, que afectan a prácticamente todos los eslabones. En los sistemas primarios seguimos teniendo algunas asimetrías en términos de brechas tecnológicas, hay problemas de eficiencia, pero tampoco podemos dejar de tener en cuenta algo. La ganadería ha tenido que enfrentar este corrimiento que ha generado la agricultura hacia zonas de menor aptitud productiva, y sostener los niveles de eficiencia ha sido un desafío, y eso se pudo hacer. Incluso hoy se está viendo alguna mejora, leve, pero mejora al fin, en lo que hace a los indicadores de eficiencia de la cría. Hay mucho camino por recorrer ahí, hay un espacio enorme para aprovechar. Conforme mejoramos la eficiencia de los sistemas, logramos mejores espacios de rentabilidad, y va a pasar por ahí. Ahora, claramente los sistemas tienen que incorporar en su planificación el enfoque comercial. Desde la cría hacia los siguientes eslabones que logran el novillo final, hay que tener bien incorporada la visión comercial de que estamos produciendo carne para un mercado que es muy lejano, para consumidores que son cada vez más exigentes, y que nosotros tenemos que ajustar lo que producimos conforme a esa demanda, no producir lo que queremos y hacerlo como nos sentimos cómodos, sino ajustarnos a lo que pide el mercado y atendiendo los requerimientos de ese mercado. Y eso corre no solo para los sistemas primarios, corre también para la industria. La Argentina también en materia industrial tiene problemas de eficiencia y de productividad. Y la cadena necesita, como tantas otras cadenas de valor en Argentina, institucionalidad. Las cadenas que mejoran su nivel de institucionalidad, mejoran su nivel de competitividad, y con ello se logra un mejor desempeño en el mercado internacional. Yo creo que estos siguen siendo desafíos de la cadena de carnes en Argentina. Ok, Martín, hay varias preguntas más. ¿Qué se hace con las toneladas de soja que quedan sin precio? Pregunta Tom. Bueno, ahí nos salimos un poco del mercado de carne y nos metemos en el mercado de grano. El mercado agrícola hoy, pensando en soja y en maíz, es un mercado bajista. Con lo cual, quedarte también con la mercadería en este contexto, mucho sentido no tiene. Lo que habría que hacer para quienes están en planteos agrícolas puros es ver las posibilidades de completar alguna venta y calzar insumos para la próxima campaña, y ir polarizándose por esas vías. El mercado, visto soja y maíz, un mercado bajista, más aún el maíz que en soja. La soja, si se cumple este pronóstico, esta hipótesis de recuperación rápida de China, puede tener alguna recomposición de precios que no va a ser inmediata. Estamos en plena cosecha sudamericana, mirando Brasil con cosecha récord ahí, no tanto la Argentina, y son factores de oferta. Silvio Pajor Flores también vuelve a preguntar, ¿hay tendencias a la diferenciación de carnes a pasto? ¿Y cómo desde el Estado se aplaca al sector? Bueno, oportunidades de diferenciación, por supuesto que están y van a ser cada vez mayor, y yo creo que uno de los efectos de esta pandemia va a tener que ver con planificar eso. Va a haber que hacer un doble esfuerzo para llegar a esos consumidores en términos de segmentación. Y el mercado asiático, el mercado europeo es eso, es canapasto, pero el mercado asiático ha estado comprando todo lo que el mundo le podía ofrecer en materia de carne. En algún momento, estos enormes volúmenes que van a seguir creciendo se van a ir depurando en términos de exigencia y de segmentos. Y ahí tenemos segmentos para elegir. Tenemos segmentos para vender una carne barata industrializada, con destino de industrialización, y tenemos segmentos que van a buscar consumir los cortes que hoy está consumiendo Europa, pagándolo más de lo que están pagando hoy los europeos. Cuando yo hablaba del enfoque comercial en los sistemas, me refería a esto. Hay que trabajar muy bien eso. Pensar para qué cliente estamos produciendo carne, qué quiere, qué tipo de carne y cómo la quiere consumir ese cliente, y tenemos que en base a eso planificar nuestros sistemas. Ahora esas posibilidades van a estar.
Respecto de lo del Estado, lamentablemente hay que decirlo, de que a diferencia de lo que puede suceder en otros países del mundo, donde hay enormes apoyos y políticas de apoyo a la producción agroalimentaria, en Argentina el sector agropecuario sí las arregla solo. No es lo ideal, pero es lo que viene sucediendo. Hay otra pregunta. Viendo la situación actual, tanto local como mundial, ¿es conveniente que los productores de cría vayan pasando paulatinamente a un ciclo completo? Yo creo que sí, yo creo que pasa por ahí, en la medida de lo posible, para cada zona, para cada sistema, para cada empresa. No es lo mismo un productor solo con una empresa familiar, con un productor asociado, pero que esos sistemas puedan ir incorporando otros eslabones con miras a un ciclo completo para dominar todos los eslabones del ciclo de engorde y tener en claro que el producto final que sale de los campos es una buena alternativa. Silvio Pajor Flores vuelve a preguntar, si los frigoríficos están a full, ¿no será la oportunidad para las pymes asociativas faenadoras entre los productores primarios que la vean? Sí, esa oportunidad claramente está. Claramente está. Lo que pasa es que a nivel de productores hay que tener el objetivo del esquema asociativo en claro. Es decir, nos asociamos para qué y con claridad de objetivo hay que tener después claridad en el instrumento. Es decir, cuál es el formato asociativo más adecuado para lo que pretendemos hacer, productivo y comercialmente, y tener en claro que una cosa es ser un buen productor y sentirnos cómodos en el campo, produciendo, como le sucede a la mayoría de los productores, y otra cosa ya es pensar en términos más industriales y comerciales. Ahora, la posibilidad está claro que está. El mercado mundial y el asiático en particular es un mercado de enormes volúmenes. Entonces la Argentina tiene claramente un desafío de escala hacia adelante. Para llegar a esos mercados hay que tener además escala. Entonces está sin lugar a dudas la oportunidad. Jorge Pedro nos dice muchas gracias, en especial a Martín por su tan clara exposición y análisis. Les agradezco la atención, espero no haberlos abrumado con demasiados datos e información, y vuelvo a insistir en lo mismo. Aún en un contexto de pandemia con enorme incertidumbre, las oportunidades que sigue ofreciendo el mercado mundial de alimentos a la Argentina son realmente extraordinarios. Yo les diría que está todo por hacerse ahí. La Argentina tiene un desempeño exportador que, aunque sea bueno analizando los últimos años, todavía tenemos un enorme espacio de crecimiento, y es bueno que los productores también empiecen a analizar esto para ver cómo integran sus negocios aguas arriba y cómo pueden acercarse un poco más a esas oportunidades de negocio y no quedarse solamente con vender ese ternero o ese animal en un camión jaula que se va del campo. Martín, acá hay otra pregunta de José Chosone. Dice, ¿se maneja el escenario si la peste porcina africana llega a Estados Unidos o a Canadá u otros importantes productores de cerdo? A ver, lo segundo no lo entendí. Lo primero, en principio, no. Hoy no hay ninguna hipótesis de contagio en los Estados Unidos. Sí, riesgo de contagios en Europa. No en los Estados Unidos. No hay focos en Europa. Sí, la situación está totalmente propagándose en el resto del sudeste asiático. Lo segundo no lo entendí. No, dice solamente u otro importante productor de cerdo. José, vos estás conectado ahí, ¿querés hablar, levantar la mano? Te habilito. Sí, Martín, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación, muy buena y, bueno, más o menos positiva, por lo menos para la ganadería. No, ante, digamos, con esta cuestión de la globalización y lo rápido que se movió el COVID, existe el riesgo de que la peste porcina
difunda, bueno, comentabas recién, y cuál sería el escenario ante eso, digamos, si las exportaciones de carne porcina de los 4 principales productores del mundo prácticamente no alcanzan para abastecer a China, por lo menos lo que entendí. ¿Qué pasaría si llegara a otro de los productores importantes? Vuelvo a insistir, por el momento no hay hipótesis firme en lo que a Estados Unidos se refiere, sí algunas dudas respecto de eventuales fuegos que puedan suceder en Europa. Si eso sucediera, lo que vamos a ver es que el mercado va a arbitrar en función del precio, y vamos a ver niveles de precios extraordinariamente altos para la carne porcina, pero para el resto de las carnes. Y vamos a ver además una imperiosa necesidad del gobierno popular chino de salir a producir cerdos en cualquier parte del mundo al costo que sea, porque el consumo de carne de cerdo para ellos es tan o más importante que el consumo de carne de vaca para nosotros. Insisto, después del pescado es la carne más consumida, y el 40% del consumo total de carne, con lo cual, y de hecho no es para descartar, porque tengo entendido que algo de esto ya se está analizando. El gobierno chino intenta en 6, 7 años vista lograr por lo menos tener abastecido el 80% de su consumo local, aún habiendo perdido el 50% del stock, y se propone armar enormes granjas en las zonas libres de virus. Y la verdad es que esas zonas no son para producción de cerdo. No hay granjas porcinas ahí, las tiene que hacer de cero, con lo cual tienen en claro también que tienen que salir al mundo a hacer inversiones en granjas de cerdo para tener ellos asegurado la producción de esas carnes. Con lo cual vamos a ver capitales chinos ingresando a la Argentina, buscando asociarse con productores o con inversores locales para armar estas granjas porcinas. China es uno de los países que ellos lo tienen en el radar como un potencial productor de carne extra china para el mercado chino. Martín, acá hay otra pregunta de Duilio Santana. ¿Existen experiencias de asociación entre empresas agroalimentarias chinas con productores de ganado ovino argentinos? Tengo entendido que en el sector de porcino había interés de asociarse. Sí, es lo que hablamos recién. En materia de sector ganadero bovino, no por lo menos que yo conozca puntualmente, sí sé que hay experiencias asociativas de productores que están haciendo su propio ciclo completo y que están exportando ellos mismos, y lo están haciendo en el mercado europeo y lo están haciendo en el mercado chino, con socios comerciales en el mercado de destino, con un socio comercial en Europa que distribuye y con un socio comercial en China que también lo hace, siendo los productores a su vez exportadores directos. Eso sí está funcionando muy bien. Por supuesto, después la parte de industria, eso se alquila una planta habilitada para faenar ahí, para estos productores que hacen su propia exportación. Experiencias de ese tipo se pueden replicar mucho, las oportunidades están. China está desesperada de carne, y esto no lo va a modificar la pandemia. Lo que pasa es que hay que hacer el esfuerzo comercial para entrar en ese mercado. Ahora, entrando a ese mercado, las posibilidades son enormes. No sé, Claudio, si hay en Facebook algunas preguntas. Sí, acá hay una de Lucas Sebastián Vera. Pregunta, ¿cuál es el stock cárnico con el que cuenta Argentina para salir al mercado? Bueno, pero en realidad el argentino hoy está destinando a las exportaciones el 75% de su producción nacional de carne. Esto es lo que Argentina hoy está colocando. Ahora, el mercado no le pone ninguna limitante. Todas las restricciones son de oferta doméstica a la Argentina. Todo el volumen extra de carne que Argentina se disponga a colocar, el mundo se lo compra. De hecho, que como exportador, recién ahora pudimos ubicarnos de nuevo en el top 5 a nivel mundial porque nos habíamos caído de la tabla. La Argentina es uno de los pocos países con marca comercial instalada en el mundo. Argentina se conoce en el mundo y mucho más en los mercados de Oriente, básicamente por el tango, por el fútbol, por la carne. Y aún así nos hemos dado el lujo de estar fuera de los mercados internacionales.
cosa que no lo hizo ninguno de los países vecinos exportadores de carne nuestra. Con lo cual, la Argentina no tiene una limitante de oferta, ni mucho menos. Podríamos crecer enormemente en producción y el mercado no nos pondría ninguna restricción de compra. Y es más, cuando la Argentina sale al mercado mundial, el mundo la reconoce a la Argentina un precio medio de exportación que muchas veces es competitivo, está por encima de lo que se le reconocen a países como Uruguay, que tuvo mucho mayor permanencia que nosotros en los mercados internacionales. Y esto sucede con la mayoría de los mercados de destino de la carne argentina. Con lo cual, la carne argentina es una marca instalada en el mundo. No hay que hacer absolutamente nada, no hay que contarle los atributos de nuestra carne a nadie en el mundo, en ningún país, en ninguna parte del mundo, porque todos lo conocen. Con lo cual, Argentina lo único que tiene que hacer es desarrollar canales comerciales. Otra pregunta de Silvio Pajor Flores. Dice si podemos ver al Uruguay como espejo a imitar en su inserción en el mundo. Sí, basta con que haya un convencimiento general en Argentina de que un país y una economía de las características de la nuestra tiene que tener en el comercio internacional una fuente de crecimiento económica clave. Mientras no entendamos esto, vamos a seguir teniendo problemas. Y Uruguay lo tiene claro. Después están las particularidades de cada país. Ellos tienen un consumo per cápita muy pequeño, consumen carne mucho menos que lo que consume la Argentina. Pero son particularidades, se resuelven, no hay ninguna dicotomía, consumo local, consumo internacional. Está claro de que no hay ninguna controversia respecto de que la exportación pueda hacer subir mucho los precios locales. Los precios son oferta y demanda. Los precios de las carnes en el mercado doméstico de la Argentina son oferta y demanda, y la exportación no necesariamente tiene que ver con la preferencia de corte de la Argentina. Entonces ahí hasta incluso se complementa. No hay ningún problema con esto. Lo que sí es que la Argentina tiene que disponerse a, primero, entender, y yo creo que acá se están sentando condiciones para que así sea, entender de que sus cadenas agroalimentarias son claves como generadoras de divisas netas. La realidad es esa. La industria automotriz es un gran generador de dólares para la Argentina, sí, pero cuando uno analiza las exportaciones y las importaciones, encuentra que la balanza comercial es negativa. Nosotros, para fabricar ese auto que le exportamos a Brasil, necesitamos importar las autopartes. El 70% de los componentes de ese vehículo son importados. Las cadenas agroalimentarias, en cambio, son dólares netos. Pensemos solamente que el año pasado, la Argentina exportó en carne bovina, les voy a dar el número exacto, fueron 840.000 toneladas en equivalente a res con hueso, por un valor de 3.000 millones de dólares. Este año de mínima, en un contexto de pandemia, vamos a estar exportando 600.000 toneladas. Y esta cadena en particular podría estar en el corto plazo generando divisas por el doble de ese valor. Estas son divisas genuinas, balanza comercial positiva neta. Es todo generación propia. No hay ningún componente importado ahí. Hay que entender esto. Ahora, los argentinos en general cometemos el error de vender la piel del oso antes de cazarlo. Esa piel del oso que ya habíamos casi vendido era vaca muerta. Los últimos años se hablaba de vaca muerta como, bueno, el enorme reservorio de dólares. No va a suceder eso. Con lo cual, en los próximos años en Argentina, para una Argentina muy necesitada de dólares, va a ser el agro y sus cadenas de valor asociadas las únicas que van a generar esos dólares. Con lo cual, o potenciamos las exportaciones o las potenciamos. Otro camino no hay. Bueno, yo no tengo más ninguna pregunta, solamente agradecimiento nomás de César Michel. Dice muy buena la charla, Martín, muchísimas gracias a todos. Juan Vilar también muchas gracias, Martín, excelente. Pamela Silva y Oscar Marcón de la agencia de Machagay agradecen tu exposición, y a los participantes y al equipo de comunicación de la estación experimental. Duilo Santana dice muchas gracias, Martín, muy buena la exposición, muy clara y muy buena información. Los hechos son, muchas gracias Martín.
Laura Pellerano, excelente como siempre Martín, gracias, saludos a todos. Mariano Lestani, excelente Martín, siempre muy claro, un abrazo. Leonardo Ezequiel, muy buena presentación y análisis, gracias. Tom, excelente exposición y análisis, gracias. Retribuyo el agradecimiento, ¿eh? Yo, por mi parte, siempre a disposición, en lo que uno pueda ser útil aportando información y análisis para compartir. No se trata de dar certezas, porque nadie tiene certeza en esto, pero se trata de aportar elementos para el análisis. Y siempre que uno lo pueda hacer, bienvenido sea. Así que, más que agradecido a todos, gracias por la atención y un fuerte abrazo a la distancia.